Guten Abend. Bienvenidos a esta noche muy especial en la que queremos celebrar en Berlín con todos ustedes al Premio Cervantes de 2022, el poeta venezolano Rafael Cadenas. Estamos transmitiendo este homenaje en directo y Rafael Cadenas está también conectado con nosotros desde Venezuela, desde Caracas. Muy buenas noches, señor Cadenas, desde el otro lado del Atlántico. Es un honor tenerle esta noche con nosotros en Berlín gracias a la tecnología. Antes que nada, déjenme darles unos detalles organizativos sobre este acto. Las personas presentes en el auditorio pueden seguir las intervenciones a través de la interpretación simultánea. Por el canal 1 pueden escuchar todo el evento en alemán y por el canal 2 en español. Los poemas no se van a traducir a través de la interpretación simultánea, pero los escucharemos consecutivamente en ambas lenguas. Y es una gran satisfacción poder anunciarles que vamos a ver una entrevista que Rafael Cadenas ha concedido para el acto de esta noche y que nos ha enviado desde Venezuela. Esta entrevista podrán verla ustedes con subtítulos en alemán. Pues bien, desde aquí queremos enviar nuestras felicitaciones al señor Cadenas por el Premio Cervantes, el más importante de las letras hispanas, y la primera vez, por cierto, que se concede a un venezolano. Con esta celebración hoy queremos escuchar su voz, querido Rafael, a través de sus poemas, sus traducciones y acercar su gran personalidad al público alemán. Para ello hemos invitado a 4 expertos que conocen bien su obra. Uno de ellos, el gran poeta berlinés Björn Kulik, lamentablemente nos ha comunicado que no podrá asistir por una súbita enfermedad, felizmente sin mayor importancia. Después de la celebración están todos ustedes invitados a acompañarnos y levantar su copa en honor de Rafael Cadenas en un pequeño cóctel que organizaremos a la salida de este auditorio. Y tendrán también la posibilidad de comprar sus obras gracias a la mesa de libros de Andenburg y de Alba Lateinamerika Lesen. Permítanme presentar muy brevemente los participantes en este homenaje, a los que agradezco mucho su presencia y su entusiasmo para ayudar también a hacer que este encuentro fuera posible. Empezamos por Claudia Cadenas, hija de Rafael Cadenas, que vive exiliada en Francia. Es latinoamericanista, investigadora y docente universitaria. Actualmente trabaja como gestora cultural. Paula Cadenas. Gracias por haber aceptado nuestra invitación para venir esta noche a este homenaje berlinés a tu padre. Claudia Sierig nació y creció en Caracas hasta 2013. Estudió después en Múnich y actualmente vive en Berlín. Su lengua materna es el alemán. Su lengua nativa, el castellano venezolano. Su poesía ha sido premiada también y publicada desde 1999 en varias editoriales y antologías venezolanas e hispanas en el mundo. Ejerce como profesional liberal, como intérprete de conferencias y como traductora. Y sus traducciones de Rafael Cadenas han sido publicadas en Alba Lateinamerika Lesen. Esta edición se puede adquirir también esta noche aquí. Björn Kulik, quien, como les anunciaba, no ha podido sumarse esta noche, eligió, sin embargo, un poema emblemático, icónico, del año 1963, efectivamente, Derrota, que en alemán se ha traducido como Niederlage, y lo leerá en su sustitución el poeta, productor cultural y traductor, cofundador de nuestro Festival de Poesía Latinale, Timo Berger. Muchas gracias, Timo, por unirte esta noche y reaccionar con tanta celeridad a esta petición del Instituto Cervantes. Y finalmente Juan Carlos Méndez Guédez, nuestro técnico de literatura y pensamiento en la sede central del Instituto Cervantes en Madrid, que además es el mismo autor venezolano y que se ha desplazado desde España ayer para estar esta noche con nosotros. Juan Carlos nació, como Rafael Cadenas, en Barquisimeto en 1967. Es gestor cultural, novelista y cuentista, autor de libros como Round 15, La ola detenida, Los maletines, 20 merengues de amor y una bachata desesperada, y El baile de Madame Caralú. Y por último quiero agradecer a la Casa para la Poesía de Berlín, Haus für Poesie Berlin, por su colaboración en este homenaje y sin más paso la palabra a nuestro querido Juan Carlos Méndez. Disfruten de esta bellísima velada que estoy seguro les resultará inolvidable. Muchas gracias.
Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. En el principio fue una plaza, la Plaza Altagracia en Barquisimeto, una plaza no muy grande en una pequeña ciudad de provincias que en ese momento quizás tenía unos 40.000 habitantes. Allí vemos a un joven llamado Rafael, que aguarda a otro llamado Salvador. A Rafael, que lleva tiempo devorando poesía romántica venezolana, le han dicho que Salvador Garmendia es el mejor lector del mundo y que tiene libros que nadie más en la ciudad posee. Rafael conservó siempre en su memoria el resplandor de un libro de dragones marinos que leía en su casa cuando era niño. Pero en el momento cuando lo vemos en la plaza, es un tímido joven que recibe un volumen de Rubén Darío que Salvador le presta. Imposible saber que ese tímido Rafael será muchos años después Premio Cervantes de Literatura. Imposible adivinar que en el siglo XXI su obra será una de las obras de mayor fuerza en el contexto de la literatura mundial. El Rafael que podemos observar en los años 40 en la Plaza Altagracia es un muchacho que apenas está descubriendo el modernismo, que lleva con fuerza un volumen entre sus manos y se dirige a su casa. Si nos colocamos frente a la vieja catedral de Barquisimeto, a mano izquierda, la calle conserva una atmósfera inmóvil y transparente. Largas fachadas, gruesas puertas. El suelo baja hacia el cuerpo seco del río Turbio. Hasta los 18 años, Cadenas vivió allí, cerca de la Plaza Lara. Refiere José Balsa en su volumen Lectura Transitoria, un acercamiento a la poesía del escritor que hoy nos reúne, publicado en el remoto 1973. La Barquisimeto en la que nace y vive Rafael Cadenas sus primeros años es descrita por el propio Salvador Garmendia como un lugar no excesivamente pródigo en expresiones culturales. Salir de noche era una ciudad desierta. Había un par de cines que a las 9 ya cerraban. Era una ciudad, eso sí, recorrida por historias sobre muertos, fantasmas y encantos. Espíritus congelados en formas de piedras o animales que en cierto momento se transformaban otra vez en personas. Pero no en vano, Salvador Garmendia, al referirse a Barquisimeto, afirmaba: «Yo nací en un lugar donde nadie antes había pretendido escribir. Un novelista allí era como un astrónomo, un explorador, un personaje de otro mundo». Pese a esas limitaciones, Cadenas siguió recibiendo de su amigo Salvador pequeñas joyas como el Quijote o la Divina Comedia. Y a pesar de las dificultades de aquella ciudad, también la presencia de una gestora cultural brillante e incansable, Casta J. Riera, dio un impulso fundamental al futuro Premio Cervantes, pues en aquellos juveniles años le publicó sus primeros textos en la revista Alas y hasta le editó un libro de versos en 1946, Cantos Iniciales, que como es lógico ya no figura dentro de la bibliografía del poeta. No fue demasiado larga la presencia de Cadenas en esa ciudad que todavía lo ama y que se enorgullece de haberlo tenido en sus calles. A los 18 años, Cadenas debió viajar a Valencia a terminar sus estudios, como castigo por sus actividades políticas de ese entonces. Pero a finales del siglo XX, muchos escritores al llegar a Barquisimeto pedían visitar esa plaza en la que Cadenas y Garmendia vivieron esa magnífica forma de la amistad que es compartir lecturas. Y aquí, en esta apretada síntesis que hago sobre el Gran Premio Cervantes 2022, debo referirles que siendo como es una persona tímida y discreta, desde que publicó su primer volumen, Cuadernos del Destierro, a Cadenas lo persigue el amor frenético de sus lectores. Ya mencioné los paseos a la plaza barquisimetana, pero del mismo modo presencié como en los años 80 sus clases en la Universidad Central de Venezuela se llenaban por completo. No solo con alumnos de literatura, sino también de filosofía, de medicina, de arte, de psicología, de derecho. Y también vi como muchos de los estudiantes de ese tiempo comentaban los sitios donde podía verse a Cadenas comiendo en la universidad, los lugares por los que solía caminar, el último poema publicado. De hecho, el día en que Cadenas gana el Premio Cervantes, las redes se llenaron de un entusiasmo quizás solo reservado a las estrellas de cine. No olvido un vídeo colgado ese mismo día. Alguien está grabando el momento exacto en que se ofrece el veredicto. Y al escuchar el nombre de Cadenas,
comienza a gritar con el mismo entusiasmo con que se celebra un mundial de fútbol. Sí, debo confesarlo, el 10 de noviembre de 2022 fueron muchos los gritos y las lágrimas venezolanas que rodearon la noticia del gran premio al poeta que buscaba libros en la Plaza Altagracia. Hablo de un hecho curioso porque para nadie es un secreto que la poesía de Cadenas no intenta halagar a los lectores con soluciones de recursos de química poética, con soluciones que halagan el gusto masivo, con versos que dialoguen con lo esperado en los departamentos de literatura, los volúmenes de historia. La poesía de Cadenas es un salto al vacío, una palabra que apunta al lector, pero no a sus capas más inmediatas, sino a la profundidad de sus angustias, de sus preguntas. Por Cadenas es posible contemplar el mundo con ojos más limpios, en los que la palabra señala que el gran misterio del vivir es lo inmediato, que las grandes respuestas reposan en la precariedad del presente, que lo sagrado es la materia de lo que palpan día a día nuestras manos, que el yo es un estorbo para ser plenamente en la existencia. Esta aventura que refiero se evidencia en el desarrollo de sus títulos, el lujo verbal de las prosas, de los cuadernos del destierro, ya fue mudando en su volumen falsas maniobras, pero se fue adelgazando cada vez más hasta convertir su expresión en una seca y contundente lucidez. Un ejercicio que se acentuó en poemarios como Intemperie, Memorial, Gestiones, En torno a Bayo y otros asuntos, y en su delicioso volumen Contestaciones, en los que con dosis de humor y desengaño responde a autores relevantes en un juego que no conozco en otras voces literarias de la actualidad. Ni hablar de sus libros de ensayo, de los que hoy solo destacaré En torno al lenguaje, en el que en 1985 predijo en cierta forma la tragedia que vive la actual Venezuela, pues un país que estaba deteriorando de tal forma su relación con la lengua solo podía terminar en manos de charlatanes de florido, cínico y vacío verbo. Lo dije hace poco tiempo, antes incluso de que Cadenas ganase el Cervantes. Sería de justicia que este autor ganase el premio Nobel, porque su obra es de un inmenso esplendor. Hay poetas maravillosos que nos acompañan en las lecturas, pero Cadenas acompaña en las lecturas y en la vida. Con él, junto a él, desde él, la mirada se acerca a la realidad con nuevos asombros. Ya para cerrar estas palabras, me atreveré a confesar algo. Les hablé de esas personas que en los años 90 del siglo pasado se acercaban a la Plaza Altagracia de Barquisimeto solo para recorrer el mismo sitio en el que Rafael Cadenas había paseado con un libro de Rubén Darío. Yo era uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Cada vez que voy a mi ciudad, repito esa pequeña caminata. Quizá algún día, pronto, ustedes y nosotros también podamos encontrarnos allí. Ya lo dije, en el principio fue una plaza. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces, en representación de Björn Kuhle, que no pudo venir hoy, voy a leer un poema que él eligió de este libro, Rafael Cadenas, Klagelieder im Gepäck, que salió en la Parecita Empresa de Colonia. Y la traducción es de Geraldine Gutiérrez Winken, traductora venezolana radicada en Heidelberg, y Markus Roloff, un poeta alemán radicado en Frankfurt. Niederlage. Ich, der ich noch nie einen Job hatte, der ich mich jedem Konkurrenten gegenüber per se unterlegen fühlte, der ich die besten Abschlüsse praktisch ungenutzt ließ, der ich, kaum angekommen, schon wieder weg wollte, weil ich Verschwinden für eine Lösung halte, der schon im Voraus verleugnete, der von den Tüchtigeren verhöhnte, der ich mich an Wände lehne, um nicht hinzufallen, der ich mir selbst zur Witzfigur wurde, der ich glaubte, mein Vater würde ewig leben, der ich gedemütigt wurde von den Alles der Literatur, der ich eines Tages fragte, ob ich helfen könnte, und die Antwort nur Gelächter war,
der ich weder ein Zuhause gründen noch brillant sein oder im Leben jemals Erfolg haben werde, der ich von vielen Leuten verlassen wurde, weil ich kaum rede, der ich mich für Taten schäme, die ich gar nicht begangen hatte, der ich kurz davor war, auf die Straße zu laufen und abzuhauen, der ich eine Mitte verlor, die es nicht gab, der ich das Gespött der Leute wurde, weil ich in der Vorhölle hause, der ich niemals jemand finden werde, der mich alimentiert, der ich von Leuten geprellt wurde, die noch schäbiger waren als ich, der ich den Rest meines Lebens bleiben werde, wie ich bin, und der nächstes Jahr noch mehr verspotten werden wird in seinem lachhaften Ehrgeiz, der ich die Ratschläge von Seiten der noch fauleren satt habe. Hey, du bist so träge, munter werden, auf jetzt, aufwachen, der ich es nie zu einer Indienreise bringen werde, der ich Gefälligkeiten ohne Gegenleistung angenommen habe, der wie eine Feder von einer Seite der Stadt zur anderen schlingert, der ich von den anderen nur mitgeschleppt werde, der ich keine Persönlichkeit habe und auch gar keine haben will, der ich den ganzen Tag meine Aufmüpfigkeit zurückhalte, der ich mich der Stadtguerilla nicht angeschlossen habe, der ich für mein Volk keinen Finger krumm gemacht habe, der ich nicht zur nationalen Befreiungsfront vorstieß und darum verzweifle und wegen vieler anderer Dinge, die unmöglich zu zählen sind, der ich nicht aus meinem Kerker komme, der ich überall als unnütz entlassen werde, der ich es tatsächlich nicht zur eigenen Gattin oder bis nach Paris oder auch nur zu einem entspannten Tag gebracht habe, der ich mich weigere, die Sachlage anzuerkennen, der ich ununterbrochen von meiner Vergangenheit schwafle, der ich seit meiner Geburt ein Idiot bin, ein richtiger Vollidiot, der ich den roten Faden des Monologs, der in mir aufgefädelt war, verlor und nicht wiederfinden kann, der ich nie heule, wenn mir zum Heulen zumute ist, der ich für alles zu spät bin, der ich mich von ungezählten Demos und Gegendemos habe kaputt machen lassen, der ich Sehnsucht habe nach völliger Reglosigkeit und vollendetem Trubel, der ich weder der bin, der ich bin, noch der ich nicht bin, der ich trotz allem meinen satanischen Stolz in mir trage und dann wieder zum Stein erweichend devot bin, der ich 15 Jahre lang innerhalb derselben Clique lebte, der ich mich für Großes prädestiniert hielt und es zu nichts gebracht habe, der ich nie einen Schlips tragen werde, der ich unfähig bin, meinen Körper zu erfahren, der ich im Flash mein Falschsein gespürt habe, aber nicht in der Lage war, alles hinwegzufegen und meiner Lethargie, meiner Trift und meinem Irrweg eine echte Erneuerung abzutrotzen und stur Hand an mich legend Richtung Freitod, werde ich noch läppischer vom Boden wieder auferstehen und mich weiter bis zum jüngsten Tag über mich und die anderen totlachen. Buenas tardes a todos, a todas. Muy feliz de estar aquí. Gracias por permitírmelo. Yo quiero en esta celebérrima, amantísima ocasión sencillamente recitar poemas en español e inmediatamente en alemán, en mi versión, en mi traducción, que ha sido publicada en la revista Alba en 2017. Quisiera que entráramos a ese rango de poesía al que nos lleva Rafael. Buenas tardes, Rafael, si nos estás viendo.
que escuchemos y que asistamos a la presencia, a esa presencia a la que podemos llegar, la que nos puede mostrar la poesía de Rafael. Un presente quizás como el ahora mismo y el regalo, la dádiva. Comienzo. Sobria, llameante, insegura palabra. Casa sin atavíos, amor que no me alcanza. Una fuerza igual a la de los árboles necesito. Pueblo mío, quisiera llevarte una flor sorprendente. Schlichtes, loderndes, wankendes Wort, schmuckloser Bau, Liebe, die mir fern bleibt. Eine Kraft wie von Bäumen brauche ich. Mein Volk, ich würde dir gerne eine unverhoffte Blume reichen. Escribo como el que se inclina sobre el cuerpo que ama. Ich schreibe wie einer, der sich über den geliebten Körper neigt. El tiempo me empuja a su mesa salobre. Vengo a espacios llagados y en mi boca se entristece el paraíso. Ich komme abhanden. Die Zeit rückt mich an ihren salzigen Tisch. Ich gelange in schwärende Räume und in meinem Mund ertrauert das Paradies. Recuerdo el amanecer, cuando muy lentamente las cosas regresaban. Recuerdo el amanecer rodeando el puerto, su débil luz que nos reunía separándonos. Recuerdo el amanecer cayendo sobre ti, sobre mí, sobre el patio, la casa de madera, la cerca de zinc. Recuerdo el amanecer cuando se tendía en las cortinas, las telas adheridas a su rastro, su masa amarilla, tu voz adormilada. Recuerdo el amanecer en tu cabellera negra, tumbada sobre el lecho, o bañándose de ti o dejándote su fragancia. Recuerdo el amanecer al levantarte, ir al mercado, hacer el desayuno, su derrame en los jardines, las prendas que traía. Es otro amanecer ahora. Armada, la memoria salta de súbito para morder. Ich sehe es vor mir, das Morgenlicht, als die Dinge langsam wieder erschienen. Sehe es vor mir, das Morgenlicht, als dass es den Hafen umrundet, seinen schwachen Glanz, der uns trennend einte. Vor mir das Morgenlicht, wie es auf dich, auf mich, in den Patio herabsank, auf das Haus aus Holz, den verzinkten Zaun. Sehe es vor mir, das Morgenlicht, wie es die Gardinen tränkte, die Tücher an seinen Strahlen hingen, seine gelbe Fülle in deiner verschlafenen Stimme. Sehe es vor mir, das Morgenlicht, in deinem schwarzen Haus, auf deinem schwarzen Haar, das ausgebreitet auf dem Bett lag, oder wie es sich an dir labte oder seinen Duft vermachte. Vor mir das Morgenlicht bei seinem Aufstehen, auf den Markt gehen, Frühstück machen, seinen Überfluss in den Gärten, die Gaben, die es brachte. Jetzt ist es anders, das Morgenlicht. Die Erinnerung überfällt mich plötzlich. Sie ist bewaffnet, beißt zu. Beloved country. Cuánto tuyo no se desenvuelve como música perdida en mí. País al regreso, cada vez que me he empobrecido. Sello, fasto, bóveda de los cofres,
Nunca me has negado tu leche de virgen, mi reflujo, mi fuente secreta, mi anverso real. Ignoro el alcance de tu olor de especia, pero sé que has estado en todos mis puntos de partida, envolviéndome, oriente solícito, como una ceremonia. País a donde van las líneas de mi mano, lugar donde soy otro, mi anillo de bodas. Seguramente estás cerca del centro. Wie viel von dir bewegt sich nicht in meinem Inneren wie verlorene Musik? Land, in das ich jedes Mal wiederkehre, wenn ich verarme. Siegel, Garbe, Schrein voller Schätze. Nie hast du mir deine jungfräuliche Milch verwehrt, mein Zufluss, meine geheime Quelle, mein wirkliches Kehrbild. Dein Duft von Kräutern, wie weit erreicht, weiß ich nicht, aber dass du bei jedem Aufbruch zur Stelle gewesen, mich umhüllt hast, liebreicher Orient wie eine Zeremonie. Land, zu dem die Linien meiner Hände streben, Ort, an dem ich ein anderer bin, mein Trauring, gewiss, du bist der Mitte nah. Imagen. Irás de una tergiversación a otra, en lenguas. La costumbre es tomar la medida con este o aquel metro y echar el fallo. Pero a ti entero solo te conoce el vacío. Bild. Du wirst von einer Fälschung zur nächsten ziehen, sprachlich. Die Gewohnheit liegt darin, mit diesem oder jenem Maßstab zu messen und das Urteil zu fällen. Gänzlich aber kennt dich nur die Lehre. Los poetas no convencen, tampoco vencen. Su papel es otro, ajeno al poder. Ser contraste. Dichter überzeugen nicht, siegen auch nicht. Ihnen fällt anderes zu, fern der Macht, Kontrast zu sein. Déjame como los restos del tiempo. Ahora avanzaré a región de reparo. Quiero estar solo como un enigma. Lass mich wie einen Rest der Zeit. Ich ziehe nun in das Land der Bedenken. Allein möchte ich sein, wie ein Rätsel. Hasta aquí los poemas recogidos en Alba, y quiero terminar con un poema bellísimo de Amante. Los poemas anteriores han sido recogidos de varios libros. Para entonces transitar hacia la entrevista de Rafael. Es también para honrar a otro traductor excelente, ya bastante mayor, Kurt Scharf, y este poema, esta traducción, lo estoy sacando de una antología del 2012, Dunkle Tiger, que tengo entendido que también está ahí disponible, ¿cierto? Entonces, así va. No sé quién es el que ama, o el que escribe, o el que observa. A veces entre ellos se establece al borde un comercio extraño que los hace indistinguibles. Conversación de sombras que se intercambian, cuchichean, riñen, se reconcilian y cuando cesa el murmullo se juntan, se vacían, se apagan. Entonces toda afirmación termina. Tal vez al más pobre le esté destinado el don excelente, permitir.
Ich weiß nicht, wer der ist, der liebt oder der schreibt oder beobachtet. Manchmal ergibt sich zwischen ihnen am Rande eine seltsame Übereinkunft, die sie ununterscheidbar macht. Gespräch zwischen Schatten, die sich austauschen. Sie flüstern, streiten, versöhnen sich, und wenn dies Gemurmel aufhört, kommen sie zusammen, werden leer, erlöschen. Dann endet jegliche Behauptung. Vielleicht ist dem Ärmsten dies bestimmt, die köstliche Gabe zuzulassen. Con esto podemos pasar a recibir el grandísimo obsequio de la entrevista diferida en la que Rafael nos habla de su Caracas, de sus preocupaciones actuales escriturales, de sus lecturas en torno a algunas cuestiones que le he planteado y que Paula Cadenas y su equipo de producción hicieron posible. Muchísimas gracias por eso y a disfrutar, porque el poeta Cadenas se va a dedicar exclusivamente y especialmente a su público alemán y el público en el mundo que en este momento está asistiendo al streaming. Gracias. Bueno, ante todo, un saludo para mi querida amiga Claudia Zürich y también para los amigos del Instituto Cervantes en Alemania. Uno comienza siempre por ser lector. En mi caso, yo a los 13 años o 14 ya leía libros para adultos, digamos, ¿no? Recuerdo mucho que leí, fue una de mis primeras lecturas, la biografía de Goethe, de Emil Ludwig. Y a mí me impresionó muchísimo la personalidad de Goethe. En ese tiempo, cuando yo tenía 13 años, o un poco antes, mi abuelo me contaba argumentos de obras muy importantes. Por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, Hamlet de Shakespeare, Don Juan Tenorio de Zorrilla, y yo iba inmediatamente a buscar esos libros, los leía, de manera que la influencia de él fue muy importante. Aprendí mecanografía gracias a mi padre, que me inscribió en una academia. Entonces yo a los 12 años era mecanógrafo. Y hoy no puedo manejar la computadora. Algo que me avergüenza, porque veo a niños de 4 o 5 años que manejan el teléfono y también la computadora, ¿no? Mi primera prisión fue en Barquisimeto debido a mi participación en una huelga estudiantil. Estuve como 15 días preso. Recuerdo que mi querido hermano José María Cadenas, el menor de nosotros,
me llevaba comida a la cárcel. Él iba de la casa a la cárcel en bicicleta. Y luego me pusieron en libertad, pero con la condición de que abandonara el estado Lara. Así que ese fue mi primer exilio dentro de Venezuela. Luego vino también por una protesta de los estudiantes universitarios el exilio en Trinidad, que era entonces colonia británica. Entonces en Trinidad pasé 4 años, pero por ejemplo el libro que se titula Una isla no lo escribí en Trinidad. O sea que yo ni en la cárcel ni en Trinidad escribí. Lo que sí hacía mucho en la cárcel era leer. Pienso en la esencia de la poesía. Esa esencia está en todas las artes. Es decir, la poesía está en la pintura, está en la música, está en el teatro, está en la novela y sobre todo está en la vida, pero no la vemos. La vida misma es poesía, todo esto que nos rodea. Y es la forma que más tiene que ver con el misterio, digamos. Ese misterio que nadie puede alcanzar, ¿no? Los pensadores aún los más profundos llegan a un punto en que el pensamiento no puede dar respuesta. Entonces esa es como la apertura al misterio, lo que se suele llamar Dios. De manera que todos estamos dentro de un gran misterio que incluso está presente en la vida corriente, en forma de pregunta. El universo no está en nosotros. Y realmente hoy sabemos que lo que llamamos realidad es algo que nos llega a nosotros a través de los sentidos. Si nuestros sentidos fueran diferentes, también la realidad que vemos sería otra, ¿no? Y eso ya está en Novalis. A mí me interesan mucho los pensadores que están, digamos, dentro de lo que Wittgenstein llama lo místico, que es algo muy diferente a la mística tradicional. Lo místico tiene que ver
con el hecho de que el mundo existe. Y yo tengo años leyendo a pensadores que están dentro de esa línea, digamos, ¿no? Son algunos de ellos procedentes de la física cuántica. Entonces yo digo que transmito una sabiduría que no tengo. Y como dice la misma amiga y poeta Claudia Zivik, todos esos pensadores le dan una importancia fundamental al presente. La poesía viene de la poesía. Es decir, que los poetas y los escritores se influyen siempre entre ellos, ¿no? Los grandes autores que leía mi generación están un poco olvidados. Por ejemplo, Thomas Mann, Hermann Hesse, Stefan Zweig, tendría que Stefan Zweig. Nosotros siempre decíamos Stefan Zweig, ¿no? Y no creo que se pronuncie así. Yo recuerdo en los viajes que hacía con mi esposa Milena, con ella viajamos como durante 30 años. Y en una oportunidad vimos una exposición en Viena de Hermann Hesse, dedicada a Hermann Hesse, y ocupaba como 3 enormes salones. Yo tengo años escribiendo sobre un poeta de lengua alemana, que es Rainer Maria Rilke. Será un pequeño libro, pero me interesa mucho que salga. Esos poemas que tengo sobre Rilke entraría dentro de lo que los alemanes llaman lírica del pensamiento, porque son poemas en los cuales el pensamiento pesa bastante. O sea que hay ideas que el lector puede captar. Dice, cercate la doctrina que se esconde. Dice, busca la doctrina que se esconde bajo el velo de estos versos extraños. Eso lo dice Dante. Yo tengo años encerrado y cuando salgo, generalmente con Silvio, y recorremos la ciudad, me parece que no es la Caracas que yo conocía, porque a mi regreso de Trinidad, se puede decir que
que vivía caminando por Caracas. Nunca usé taxi, siempre autobús. Y hoy me parece que es otra. Rafa, Vivo encerrado y sin participar en política. Para terminar, voy a leer un poema que sí forma parte del conjunto que preparo sobre Rilke. Me arrancas de mí para mostrarme la presencia, el inmóvil ahora que jamás se detiene. De pronto temo estar extraviado. Quiero preguntar, pero la tierra está vacía como nosotros. Los que ya no esperamos, los que abrevamos en la nada, los que no tenemos discursos, los que adquirimos una extraña paciencia, los que tuvimos que construir nuestra casa sobre los arrasamientos del siglo XX. Otra vez yo, pero brevísimo. Cuando me enteré hace 2 días o 3 días de esa gran sorpresa, de ese obsequio que nos dio Rafael Cadenas con el inédito de su lírica de pensamiento que nos ha regalado, me puse y me atreví, porque traducir a Rafael Cadenas es otra cosa. Sin embargo, para nosotros, para ti maestro, esta versión. Es reißt mich aus mir heraus, mir das unbewegte Jetzt, das nie einhält, zu vergegenwärtigen. Plötzlich fürchte ich, mich verirrt zu haben. Ich möchte fragen, aber die Erde ist leer. Wie wir, die wir nichts mehr erwarten, die wir im Nichts Durst löschen, die wir keine Reden schwingen, die wir eine merkwürdige Geduld erwarben, die wir unser Haus auf den Verheerungen des 20. Jahrhunderts bauen mussten. Gracias. Hola, gracias por todo esto. Y en realidad me cuesta mucho cuando me invitaron y me dijeron que tenía que hablar después del video. Dije, bueno, ¿qué más decir sino lo que nos toca, que es agradecer? Agradezco al Instituto Cervantes de Berlín, a Romy y a Claudia por organizar esto. Gracias por hacerlo posible. Gracias a Juan Carlos por las palabras. Gracias a los participantes. Gracias por el video. Y a cada uno de los que nos acompaña día a día. Gracias a la enorme red de lectores que han sostenido la obra de mi padre y que lo acompañan con palabras generosas. Gracias a ese país llamado Cadenas, según la imagen afortunada del escritor y amigo Antonio López Ortega. Sufrimos muchos el exilio, pero en medio de este exilio y de estas separaciones que estamos todos por el mundo, de repente tenemos la posibilidad de conseguirnos
en una obra en torno a su persona. Nos cuesta creerlo, a mi familia y a mí y sobre todo a él. Él solo responde que se siente abrumado. Encontrarnos hoy celebrando el premio a la lengua y a la literatura, el premio Cervantes, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deportes de España. Esta tierra de adopción para mi padre y su obra, por no pocas de sus ciudades fui invitado con mi madre, Milena, y en cada rincón fueron recibidos con alegría y generosidad. Les debemos mucho a España. País, editores y lectores fieles hicieron posible también el premio García Lorca y el premio Reina Sofía. Y a cada momento ha sido una fiesta también para sus lectores. Y ahora, aquí en Berlín, un lugar donde no llegaron mi padre y mi madre, pero estuvieron a punto. Les hubiera gustado tanto estar aquí. Ahora mi padre lo está, a la distancia. Por el teléfono me dijo, cuando le dije que iba a tomar el avión, yo vivo en Montpellier, a Berlín, me dijo, qué increíble. Lo traigo conmigo. Aquí resuenan trozos de su vida y su biografía como lector. Crecí viendo los lomos de los libros de la biblioteca, Rilke, Goethe, Brecht. Y quiero aprovechar esta ocasión, además, para todos los que están aquí presentes, aquí y allá, en distintos espacios, para decirles que hoy comienza nuestra celebración por la poesía y por este premio, por la lengua, en un momento y una época tan difícil, pues qué mejor que celebrar la poesía. Que este premio, además, es una dicha para Venezuela. Sabemos ya que va a ser entregado el premio y celebrado a partir del 23 de abril y esa semana será la fiesta cervantina. Los animamos, pues, a leer poesía desde distintos rincones, como un aquelarre, como un encuentro, como un conjuro. Y justamente en esta fiesta por la palabra que se inicia hoy para nosotros, la poesía, por estos lectores fieles. Las palabras como refugios, palabras que dan sostén y trazan coordenadas secretas que van haciendo más hondo el vivir. Las de mi padre han sido palabras como óbolos para el camino. Cada poeta tiene la suya, ya hemos escuchado algunas. Las de mi padre, el poeta, son unas cuantas. Isla, destierro, que es otra que el exilio. Flor, la rosa de Rilke. Hoja, mujer, ese suelo tan real. O habitación y la casa, que es la lengua también. La ciudad y sus noches, el país y su larga noche. Y esa cartografía de lecturas, vínculos que se han ido trazando en unas 7 décadas de trabajo, 70 años, sobre todo como lector. Pero no venía a hablarles de mi padre el poeta, solo quería traerles unas evocaciones para aproximarlos. La frase, armada la memoria, salta de súbito para morder. Es muy doloroso tratar de recordar mi infancia en Venezuela. Tiemblo cuando trato y hago el ejercicio, como en este momento. Cuando intento evocar a mi padre, el hombre, su presencia en mi infancia, recuerdo el hogar bullicioso, la presencia expansiva de mi madre y mi padre, siempre leyendo en su sillón. Angustia, dice uno de sus versos. Nada de eso. Quédate tranquilo en tu silla contando las horas. Y si mi madre llegaba en su auto, la escuchábamos a la distancia, de lejos. Sembraba el pánico entre mis hermanos por los deberes no realizados, siempre pospuestos. Y es que en mi casa cada uno andaba a su aire, y aquel hogar llevaba el sabor de libertad y sobre todo de respeto. No había exigencias. ¿Para qué héroes?
en estos tiempos. O como diría Brecht, ay de la casa o el país que necesita héroes. Pero cuando mi padre llegaba, era otra cosa. Sucedía antes de alcanzar el último peldaño de la escalera del piso, número 2 de nuestro apartamento, en el conjunto residencial. Nunca tomaba el ascensor. Y allí mi padre, el hombre, lanzaba un suspiro. Y yo podía escuchar esto desde la mesa del comedor, esa misma que estaban viendo ahora. Dice uno de sus versos, estas líneas no son poemas, respiraderos. Recuerdo entonces que poco después demoraba todavía más para insertar la llave en la cerradura de la puerta. Y yo, con mi temple y mi ritmo, esperaba en la mesa, esperaba que llegara, y siempre demorado, hasta que llegaba a la mesa del comedor, como les digo, la misma de siempre, donde yo podía estar cenando o haciendo las tareas. Menos frecuente, esto último. No había besos, tampoco mayores expresiones efusivas, ni sonrisas, solo su presencia. Y qué dulce sostén. Dice otro de sus versos, claridad sin quimera se insinúa, lenta. Crecer con mi padre, ya lo había dicho antes, hace un año cuando celebrábamos en Madrid su cumpleaños. Ha sido tener una presencia generosa, un poco como un árbol, tranquilo, que da cobijo y centro, pero también sombra. Y como árbol centenario, algo secreto y misterioso. A veces despertaba en la mañana y me encontraba con un paquete de galletas. Faltaba una, siempre se comía una y me dejaba 2. El gusto por el azúcar y por el dulce fue la primera complicidad. Le siguieron el gusto por las lenguas y la literatura. Luego fue mi profesor en la universidad y me tocaba a mí llevarlo en el auto. Recuerdo las noches viniendo de la escuela de letras y diciéndole, yo, pretensión, adolescente casi, no un poco más tardía, diciéndole, papi, vas muy lento, tienes que acelerar el ritmo, son muchas las pausas. Vivía con mucho sufrimiento, pasé 5 años escuchando en los pasillos a los jóvenes diciendo que las clases de cadenas eran muy difíciles. Esos silencios los conocemos y ya los pudieron ver. Hace unos días cuando hablábamos por teléfono, me dijo que le gustaría tener mi pasión y que a mí me hacía falta un poco de su templanza. Creo que aunque de diferentes linajes nos unen antepasados y tierras de desmesuras, comedores de serpientes, como dice un poema proverbial, que hay un vivir en vilo que nos sostiene. En ese momento no se lo dije, pero conozco su fuego, ese del amante, ese que arde fuera del camino. Tardé mucho en entrarle a su obra. En fin, hasta hace muy poco creí haber estado al margen, pero lo cierto es que leerlo me resulta una experiencia compleja, emociona, me hace a veces temblar. A menudo cierro el libro de lo conmovida. Y es que es como si lo oyera hablar. De verdad, yo oigo su voz. A veces también puedo oír y hasta ver a mi madre. Sé de qué está hablando, lo llevo en mí. Es curioso, es una poesía no referencial, pero al mismo tiempo como una autobiografía encarnada en la palabra, que no relato. Y allí, otra de sus versos, porque cada palabra lleva lo que dice. Y su voz parece resonar en mí como un temblor, un latido. Lo sé, lo he vivido día a día. Él es alguien que trabaja en la casa del idioma, mientras intenta apenas vivir. Y es que mi padre, el que escribe, es el mismo que mi padre lector, el amigo y sobre todo ese hombre que intenta respirar por los poros del lenguaje.
y que hoy a sus 92 años y muy pronto 93, se ha vuelto de paso ligero, aunque sigue siendo titubeante, de risa fácil y conversador, mientras sus obras se hace aforística y filosa. Nota, dice, apunte, registro, a veces trozo, fragmento, triza, a veces nada, desgarrón, harapo, silencio. Finalmente, les quería leer. Estamos un poco... por ahí va. Quería leerles unos poemas que me mandó, que le llama Poemas de Trinidad, es otra sorpresa, de 1954. Yo, por supuesto, no había nacido, ¿no? Que conste. Son dos. Me los mandó mi hermano Silvio fotografiados y se los traigo acá. País, te has quedado dormido entre espadas sin la prometida luz. Ninguna mañana viene a despertarte. Los militares son eternos. Segundo, al regresar, me levanté y el país estaba helado. No había cabida en él para nosotros, pero seguíamos cada uno a su aire, unidos a la tierra, esa fiebre. Un viaje, no la desmemoria, destruyó el encantamiento de tu dulce hospitalidad, al margen de las cruentas patrias heredadas. Y finalmente, los quiero invitar a celebrar. Entonces, a pesar del exilio, estamos aquí, gracias a la palabra y a la poesía y a la lengua y al Instituto Cervantes. Y traté de aprenderme un poema, dice, no debemos comprender la vida, entonces ella se volverá una fiesta, dice él en anotaciones. Y luego pone entre paréntesis, voy a intentarlo, du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Rilke, perdonen mi alemán. Allí está. No debes comprender la vida, entonces ella se volverá una fiesta. Entonces, un poco como parte de las gracias que he dado, voy a leer algunos poemas. Este poema tiene que ver con el periodo en que estuve expreso y se lo dediqué a Reina Gómez, una amiga. Dice, escribiste, estos muros se hacen transparentes cuando te siento. Mañana traigo los libros. Te besa. Mi libertad había nacido tras aquellas paredes. El calabozo número 3 se extendía como un amanecer. Su día era vasto. El pobre carcelero se creía libre porque cerraba la reja. Pero a través de ti yo era intolerable. Este está dedicado a mi esposa Elena, con quien recorrí más de 12 países, entre ellos, por supuesto, España. Dice, para ti el aprendizaje, para ti la soledad convertida, para ti el espacio ganado la noche, para ti el instante, la voz trocada, el asentimiento.
Para ti el último centro del fruto, lo irreductible. Para ti lo que el miedo no puede rozar. Para ti cuando escapa a las venas del tiempo. Para ti el caudal de los días que se bastan. El acopio húmedo a la voz de aprender a ser nadie. Hay secreto. Cada encuentro nos protege de la memoria. Entre nosotros, ningún momento es rey. Todos nacen, resuenan y desaparecen. Eres tú la que le dice a la inmovilidad, detén. Es todo el mejor vino, el que transporta la intensidad, el vino de los atentos. Hay otro poema que quiero dedicárselo a María Fernanda Palacio, que a ella le gusta, y ella es profesora, escritora y poeta. Se titula Matrimonio. Todo habitual, sin magia, sin los aderezos que usa la retórica, sin esos atavíos con que se suele recargar el misterio. Líneas puras, sin más, de cuadro clásico. Un transcurrir lleno de antigüedad, de médula cotidiana, de cumplimiento, como de gente que habla a la hora del cielo. Y para terminar, ya se me salió un poco, pero que se titula Entre Amigos, que tiene mucho que ver lo que está pasando en el mundo, en el silencio que se hace de pronto cuando conversamos. A veces pasa un ángel, a veces pasa un Dios, y a veces pasa el tirano, el dueño de la casa, el señor de adentro. No deja de acercarnos. Un día se apoderará de la puerta y será el único visitante. No permitirá entrar ni salir. Se instalará con las llaves donde no lo podamos ver. De nuevo, gracias por todo lo que ustedes han dicho, y sé que otra manera tendré de compensar